el equipo que estaba en segunda empezó a encadenar una serie de resultados muy positivos y Terio Somonte, el utillero del club, sí que animó a los jugadores a que no se afeitaran hasta que encajaran una derrota. Recuerdo aquella mañana en la que mi padre, Melchor, Ángel, todos los vecinos de mi portal se tuvieron que afeitar el bigote. Era curioso. Yo tenía 8 años, pero me acuerdo perfectamente que ibas por la ciudad y tenía bigote todo el mundo, ¿no? Y me acuerdo perfectamente de aquella mañana de domingo, creo que era el Estadio Vallehermoso, y el Racing perdió y se afeitó todo el mundo. Los 3 jugadores racinguistas más importantes de la historia han sido Gento, Marquitos y Santillana. Y digo por qué. Gento es el único jugador en el mundo que tiene 6 Copas de Europa. Marcos 5 junto a Di Stéfano, y después Santillana para mí fue un ídolo porque sobre todo se hizo un lugar indiscutible en el Madrid, fue el delantero durante muchos años del Real Madrid, de la selección nacional, y yo lo vivía, curiosamente yo, que después del Racing soy del Madrid, vivía siempre esos éxitos del Madrid desde mi racinguismo. Santillana, a pesar de haber jugado tan solo una temporada en el Racing, sería un jugador que se ganaría un hueco en el corazón de todos los aficionados. Pues hombre, yo estuve a caballo de entre el Racing y el Barcelona, aunque no, esto es una cosa que casi está en secreto. En aquel momento, en el momento que yo firmé en el Racing, estuve haciendo una prueba en Barcelona, con el Barcelona, me aceptaron para quedarme cedido en el Condal, y al final pudo más la tierruca, pudo más el sentimiento de estar en mi tierra, con mis amigos, con mis padres. Al final, la verdad es que fue una estupidez lo que hice, ¿no? Porque ir a hacer una prueba con un equipo como el Barcelona, decirte que sí, y luego tú realmente echarte atrás por llorica, por decirlo de alguna manera, ya que fue así, ¿no? Por el despegarme de mi tierra. Entonces, lamentablemente, digo, por el Barcelona y por la gente que creyó allí en mí, tuve que dejarlo y, lógicamente, me quedé en Santander, en segunda división, y, bueno, pues hice una temporada fenomenal, fui pichichi, ese año en segunda división, y justo cuando terminó la carrera, la temporada, me vine a Madrid. Los 70 no solo nos dieron la oportunidad de ver jugar a un futbolista de la talla de Santillana. El racinguismo vio nacer a su gran ídolo moderno y espejo eterno para los jóvenes futbolistas de la región. Nació el mito Setién. Bueno, yo en realidad nunca me he considerado un mito, ¿no? Yo creo que he sido un jugador más de la larga historia de este club y he hecho lo mejor que he podido, lo que he sabido, y desde luego me considero una persona normal y desde luego en ningún caso un mito, porque los mitos son otra cosa que lo que puedo ser yo, desde luego. Bueno, pues en aquella época el jugador estandarte era Quique Setién, ¿no? Pues un jugador de muchísima calidad, un jugador de medio campo que daba gusto verle jugar. Yo cuando tenía 9 años era mi ídolo, iba al campo y para mí era lo máximo, ¿no? Luego tuve la suerte de jugar con él y luego de ser su amigo, ¿no? Pero sin duda, Quique Setién. Yo lo único que sé es que, y me sigue pasando ahora, pues siempre que entro en un campo de fútbol me olvido de todo lo exterior, intento disfrutar, que además lo he hecho mucho, y nada, y correr detrás del balón y procurar tratarle bien. Bueno, el mejor gol, pues yo creo que por la trascendencia y por lo que significó en aquel momento, fue un gol que conseguí marcar al Athletic de Bilbao después de que durante 13 años
Los 13 años anteriores el Racing no había ganado al Atleti. Ganamos 1-0 y además lo conseguí contra un portero que sí fue mítico durante muchísimos años en la historia del fútbol español, que fue Iríbar, ¿no? Y durante muchos años fui el único jugador en activo que le había marcado un gol, ¿no? Y aquello pues, quedó grabado, desde luego. El final de los 70, con jugadores del calibre de Setién, prometía unos felices 80, pero no fue así. El equipo continuó bajando y subiendo de categoría con el añadido de la pérdida de público en el estadio, debido a su juego ramplón. Pues yo de los años 80 no tengo tan grato recuerdo. Es una época en la que yo creo que el Racing pasa problemas económicos y tira mucho de jugadores de la cantera. Sí tiene autoestima porque llega incluso a jugar una vez en el Calderón y gana 0-1 al Atlético de Madrid con 13 jugadores de Cantabria, los 11 titulares y los 2 cambios han nacido en una región tan pequeñita como esta, que tiene mucho mérito, y eso creo que es bueno recordarlo, pero no fue la década de los 80 una buena década. Y nada que ver con los 90, porque los 90 comienza otra vez la edad de oro, digamos, del Racing, ¿no? Desde el año junio del 93, en que el Racing asciende a Primera División, pues llevábamos, salvo una temporada, 13 años seguidos en Primera. Como jugador racinguista, mi mejor día, mi mejor noche fue el día del ascenso, ¿no? El día de la promoción con el Español, con el campo absolutamente abarrotado, lleno, con unas gradas que se respiraba racinguismo por todos los sitios. La verdad es que lo que se vivió ese día fue maravilloso. Los partidos se viven de una manera difícil, con mucho nerviosismo, porque es un equipo pequeño en el que nos toca sufrir. Pero bueno, es lo que nos ha tocado en esta vida y otros serán de otros equipos y lo nuestro es ser del Racing y tirar con él adelante, ¿no? En primera, en segunda y donde sea.